Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el episodio de hoy vamos a hablar de 4 parámetros sumamente importantes en la cual nos mide, por ejemplo, las tiritas reactivas de Clorotec. Este episodio no está patrocinado, así que es algo que encontré y que nos mide una de las cosas más importantes. Y te voy a explicar cada una de estas partes y cada uno de estos parámetros a diccionario de piletero tradicional y popular, en qué sirve cada cosa, cómo resolver cada problema. Vamos a una intro chiquitita y comenzamos con este video. Vamos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bueno, mira, te comento. Existen 4 parámetros importantes que tenemos a tener en cuenta en tu pileta: cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante o ácido isocianúrico. Bueno, te voy a comentar cada uno. Primero, para poder medir, tenemos un cloro libre. El cloro libre es el que tenemos adentro de la pileta, que es el efectivo, es el que reacciona y desinfecta todos los patógenos que tenemos en el agua. Dentro de lo que es el cloro, tenemos 2 tipos de cloro: cloro libre, cloro combinado. Y la sumatoria de estos dos hacen un cloro total. El problema que tenemos es el siguiente: el cloro libre nos mide las tiritas reactivas de Clorotec. El cloro total nos mide el kit de medición de Vulcano. Entonces, cloro libre más el combinado, que serían las cloraminas, que es el que te hace enrojecimiento de los ojos, irritación en la piel, las sumas de estas dos hacen el cloro total, que es el que te mide el Vulcano. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Medimos con las tiritas reactivas y tenemos un cloro libre de 0. Medimos con el Vulcano y tenemos un cloro total de 3. ¿Qué significa esto? Que cloro libre 0 más el combinado nos da por resultado el cloro total. O sea que tenemos 0 de cloro libre, 3 de cloraminas o cloro combinado. Por eso nos da un total de 3. Por eso a veces en tu kit de medición Vulcano te mide 3 y en las tiras te mide 0. Esos 3 de cloro combinado lo tenemos que sacar, porque esas cloraminas, primero, dan olor a cloro en la propia agua. Segundo, te hace enrojecimiento de los ojos e irritación en la piel. Cuanto más arriba está, aparte nuestra pileta no la tenemos desinfectada. Eso por un lado es lo que es el cloro libre. ¿Cómo podemos solucionarlo? De 2 formas. Primero, en el episodio número 11, que te lo dejo por aquí arriba o por aquí arriba, te doy uno de los métodos para poder bajar y poder matar esas cloraminas que tenemos en el agua. Luego, el método más tradicional, hacer una supercloración entre 10 y 15 partes por millón. Bajamos el pH en 7.2, subimos el cloro a 10 a 12 partes por millón. Las cloraminas es un producto en la cual vamos tirando nuestro cloro y va quedando residuos de ese cloro dentro de la pileta. Ese cloro, ese residuo es malo, pero a la misma vez no te desinfecta la pileta. Entonces vos estás pendiente creyendo de que tenés un cloro que no tenés, básicamente para desinfectar tu pileta. Entonces, bueno, mantenemos ese cloro entre 10 y 15 partes, matamos esas cloraminas, luego lo que hacemos un clarificante, va todo al fondo, dejamos obviamente actuar ese cloro entre 4 y 8 horas, clarificantes, baja todo, barre fondo a medio desagote y se va todo afuera. Ese es el procedimiento número 1. El procedimiento número 2, el que tenés en el video, que es muy simple: agarramos pH- en polvo o bisulfito de sodio, que es la composición normalmente, y cuando tenemos un cloro de 3, ingresamos a la calculadora en la sección justamente bajar el cloro, colocamos 3 partes por millón, deseado, nos dice la cantidad y matamos esas cloraminas. Eso es lo que tenés en el episodio número 11. Luego, ya hablamos de cloro libre, cloro combinado y cloro total. Vamos a hablar del pH. El pH tiene que estar entre 7,2 y 7,6. ¿Por qué? Bien, el pH real neutral es 7, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué se le llama normalmente y debemos tener la pileta entre 7,2 y 7,6? Es muy simple, porque la piel tiene su propio pH y está dentro de esos valores, entre 7,2 y 7,6, para que tu pileta no sea ni ácida ni alcalina. Entonces, justamente por eso se requiere y tenés que mantener entre esos valores. Aparte, cuanto más alto tenés el pH y menos desinfección tenés en el cloro y menos efectividad tenés en el cloro. Por eso justamente tenés que respetar esos valores. Menos de 7,2 se vuelve un agua ácida, porque el pH menos que nosotros le ingresamos es ácido, o en este caso ácido muriático. Nuestra pileta se vuelve ácida y tenemos enrojecimiento de los ojos, irritación en la piel. Así también, cuando tenemos una pileta totalmente
totalmente alcalina pasado los 7,6. Pasado los 8, el agua se pone turbia. Así que mucho ojo con esos parámetros. Ahora vamos a hablar sobre la alcalinidad. La alcalinidad, hablando mal y pronto, es como decirte, es un colchón que tenés en la pileta o una base, ¿está? Cuantito varíe la alcalinidad, tenés una alcalinidad muy alta, tu pH va a tender a subir. Si tenés una alcalinidad muy baja, tu pH tender a bajar. Cuando tenemos una alcalinidad acorde a los productos y a tu agua, temperatura y demás, tu pH va a tender a mantenerse, ¿está? Una alcalinidad normal es entre 80 y 150 partes por millón, dependiendo cada agua, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, tengo una alcalinidad de 40 y hace 2 semanas y pico que mi pH se mantiene en 7,2. ¿Cómo hacemos para bajar esa alcalinidad? Bueno, la alcalinidad viene de la mano con el pH, ¿está? Cuando vos tenés un pH de 8 y bajamos a 7,2, también baja la alcalinidad. Entonces, para medir esa alcalinidad, primero tenemos que mantener el pH en 7,2 y luego hacemos la medición. No hagamos la medición con las tiritas cuando tu pH está alto, porque te va a saltar una alcalinidad alta. Entonces, lo bajamos a 7,2, medimos la alcalinidad y esa para lo que tenemos que tener en cuenta para colocar en tu calculadora. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto es muy simple. Cuando tengamos un pH de 8, lo bajamos a 7,2. Cada vez que, para poder bajar esa alcalinidad, no viene un producto específico, porque si bajas la alcalinidad, también bajas el pH. Entonces, esto es muy simple. Cuando te sube, estate atento, cuando te sube el pH a arriba de 7 y pico, lo vamos a bajar a 7,2. ¿Qué va a hacer? Va a bajar la alcalinidad y va a bajar el pH. Cuando empieza a subir de vuelta, luego de 7,6, lo volvemos a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa alcalinidad, cuando empieza a subir el pH, sube también la alcalinidad, pero no tanto. Entonces, cada vez que vos bajás el pH, va a bajar cada vez más la alcalinidad. Esa es la única forma de poder bajar la alcalinidad de tu agua. ¿Cómo subirla? Bueno, con bicarbonato de sodio o pH más en polvo. Muy simple. Entonces, ¿cómo podemos calcular nuestra alcalinidad sin tener las tiritas reactivas? Bueno, el procedimiento es sumamente sencillo. Vamos a suponer que mi agua tiene un pH de 8. No sé la alcalinidad y la quiero bajar a 7,2. Bueno, vamos a suponer, vamos a colocar en la calculadora como que tenemos una alcalinidad de 100. Pongámosle, nos tira una cierta cantidad de ácido que tenemos que agregar. Perfecto. Dijimos de 8 a 7,2. Te voy a dejar las imágenes acá, ¿está? Bueno, no me bajó a 7,2, me bajó a 7,8. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ingresar en la calculadora y vamos a colocar como pH inicial 8, como pH deseado 7,8, que es lo que nos bajó. Y vamos a ir tocando en la alcalinidad, calcular. Tocando la alcalinidad, calcular hasta llegar al resultado de lo que deberíamos tirar de ácido para bajarlo de 8 a 7,8. ¿Entiendes? Cuando llegues a esa sumatoria, o sea, a esa cantidad que le tiraste anteriormente, esa es tu alcalinidad. Obviamente que esa alcalinidad va a ir bajando. Por ende, vamos a tener que, ojito, vamos a tener que ir bajando de a poco, porque tu alcalinidad va a ir bajando, va a llegar un punto en la cual tengas 8 en la pileta, vas a poner 7,2 con esa alcalinidad y te lo va a bajar a 6,8. Bueno, ojo con eso, vamos a tener que ir bajando de a poco tu alcalinidad a medida que vos vas calculando tu agua. Te voy a mostrar en 2 fotos la variante que puede existir con la misma cantidad de litros de agua, con la misma pH inicial, con el mismo pH final y con distinta alcalinidad. Te voy a mostrar un extremo y te voy a mostrar el otro extremo para que te des cuenta en los valores que tenés abajo la diferencia que puede llegar a existir en la cantidad de químicos. Eso es para que vos entiendas cómo funciona la calculadora en base a los parámetros que nosotros lo colocamos sin tener estas tiras reactivas. ¿Cómo te aconsejo comprarlas? Las compras y en vez de usarlas todos los días, vas a usar una vez por día el kit de medición Vulcano tradicional y una vez por semana vamos a ocupar esto para saber nuestra alcalinidad. Muy simple. Bueno, dejamos el apartado de alcalinidad y vamos al último parámetro, que es el estabilizante o el ácido isocianúrico. Cuando nosotros colocamos pastillas triple acción, cuando colocamos cloro en polvo, granulado, rápida o lenta acción, cualquiera de los tres, también va de la mano dentro de esa pastilla una cierta cantidad de porcentajes de ácido isocianúrico, aproximadamente el 50%. Eso tiene que estar obligatoriamente en las pastillas. ¿Por qué? Porque el ácido isocianúrico es como un paraguas que tenemos arriba, como una protección que tenemos arriba en la pileta para que los rayos solares no evaporen nuestro cloro. Entonces, tenemos que tener cierta cantidad de ácido isocianúrico, pero dentro de los valores, entre 30 y 100 partes por millón, ¿ok? ¿Cómo lo bajamos? Muy simple. O hacemos mucho más retrolavado para expulsar agua sucia
entre comillas, agua tóxica, ingresar agua nueva, o si no, dependiendo de la cantidad, vamos bajando parte de la cantidad de la pileta hasta llegar a esa cantidad. En muchos de los casos podés llegar hasta la mitad o vaciarla entera. Si tenés demasiado, vas a tener que vaciarla entera y limpiar las paredes, porque ese ácido isocianúrico queda pegado en las paredes de la piscina. Así que esas son las cosas más importantes. Lamentablemente, para subir el ácido isocianúrico, viene ácido isocianúrico. Difícil de conseguir, pero viene. Pero para bajarlo es imposible. Este fue el final del video, un mensaje cortito. Recordate que podés suscribirte al canal, dejar un buen comentario, dejar un buen like. Video nos ayuda muchísimo a los creadores de contenido. Si querés aún más apoyar y querer quedar en esta hermosa comunidad, al lado del botón de suscribirse tenés un botón de unirse, en la cual ingresás a un grupo especial de miembros a Telegram, donde tenés ahí estoy yo prácticamente todo el día. Son 2 importes, uno 50 pesos mensual y el otro, si querés tener mi WhatsApp, donde podemos hacer videollamada, donde es un poquito más personalizado, tenés un botón más abajo, adentro de suscribirse. Así que espero que le des un buen like a este video, espero que te suscribas al canal, así somos una comunidad más grande. Acá abajo tenés el botoncito redondito de suscribirse, y de este costado tenés el botón justamente de un video específico, ¿sí? Y sugerido de YouTube o por mí. Los espero en el próximo video. Vamos por más. Hasta la próxima. Chau, chau.